hacer el tiempo, ¿o no? Sí, generalmente estamos usando el X para el tiempo y el Y para graficar la posición. Bien. Bueno, entonces si no tuvieron drama con eso, y no tuvieron drama con ¿con ustedes encuentro ya habíamos hablado o no? Habíamos trabajado con... ¿Cómo estamos con los ejercicios de caída libre, de tiro vertical, de eso de cinemática? ¿Han podido ver algo? ¿No han podido ver nada? En mi caso todavía no vi caída libre. No vimos encuentro. Bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos para revisar hoy. Bueno, vamos a charlar un poquito entonces hoy en una clase que yo les voy a dar en el PowerPoint, que es lo que tienen subido, para terminar de desarrollar esa filmina. Vamos a charlar un poquito de encuentro. Vamos a ir con encuentro y de ahí vamos a ir para adelante. Voy a abrir esto primero. Denme un segundito, que estoy abriendo todas las cosas para que no haya problemas después. Bueno, entonces más o menos habíamos visto una serie de conceptos sobre lo que es movimiento, cinemática, que era lo que estábamos charlando, y habíamos visto algunos ejemplos, y ahí queda la pizarra por si tenemos que hacer alguna anotación. Y habíamos quedado acá en esta filmina de encuentro. Encuentro está hablando de dos móviles ahora que se están moviendo, ¿sí? Que van a tener dos móviles que tienen movimiento. Entonces lo que se plantea ahora en este tipo de problemas es, bueno, encontrar la posición donde se encuentran, dar la condición de encuentro, encontrar el tiempo de encuentro. Generalmente ese tipo de preguntas vienen incluidas en este tipo de problemas. Vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Qué tiene que ocurrir en el movimiento? Primero, ¿qué tipo de movimientos puede haber involucrado en este problema? Por lo menos hasta lo que vimos ahora, ¿no? ¿Qué se le MRU, ocurre? MRV, Puede haber un MRU, puede haber un MRV. Pueden ser los dos MRU, pueden ser los dos MRV, puede haber combinación de ambos, ¿sí? ¿Qué se tiene que dar en el problema para que, o cómo tiene que estar planteado un problema para que haya una condición de encuentro? Pensando en dos móviles. Si yo grafico un móvil ahí, con una velocidad... Que compartan la misma posición, ¿no? Está bien. Por ejemplo, si yo grafico ahí, y grafico ahí, y digo que la B1 y la B2 son iguales, y que tienen un MRU ambos móviles.
¿Qué opinan? ¿Va a haber un encuentro? No, Se va porque a no producir. están sobre la misma recta de acción. A menos de que Bueno, sea en ángulo, qué sé yo. está bien, está bien. Supongamos que sí, que están sobre la misma recta de acción para no confundirlo con la geometría. Están en la misma recta de acción. Y depende ¿Se de la van a encontrar dirección. esos dos móviles o no se van a encontrar? Depende de la dirección, porque si van los dos para el mismo lado, no. Bien, Y en menos esa en MRU. condición, tal cual como está modelado, como yo lo propongo ahí al enunciado, no se encontrarían nunca. ¿Están de acuerdo con eso? Porque esta distancia no cambiaría nunca al ser las velocidades constantes. ¿Qué tendría que pasar para que se encuentren? Por ejemplo, B1 tendría que ser mayor a B2. Claro, uno tendría que ser más lerdo que el otro. La B1 tendría que ser mayor a la B2. Si ocurre al revés, si B2 es mayor a B1, tampoco se da el encuentro. ¿Sí? Entonces hay una serie de cuestiones en cuanto a la problemática que hay que estar atentos a cómo es. ¿Sí? Para que tengan los dos MRU y se encuentren, la posibilidad sería que vengan en direcciones enfrentadas. Y ahí no importa los valores de velocidad. Si vienen en direcciones enfrentadas y los dos tienen la misma velocidad, se van a encontrar en el medio. Si uno tiene más velocidad que el otro, se van a encontrar para el lado del que más velocidad tenga. O sea, si la B1, si la B1 es igual a la B2, se encuentran exactamente en el medio. ¿Están de acuerdo con esa idea? Sí, profe. Ahora, si la B1 es mayor a la B2, ¿para dónde se tiraría el punto de encuentro? ¿Para este lado o para este lado? Para B2. Se tiraría para este lado, ¿no es cierto? ¿Por qué se tiraría para este lado? Porque en el mismo tiempo, B1, al tener mayor velocidad, va a recorrer más distancia. Y si pensamos al revés, o sea, como que B1 es menor a B2, se nos vendría para este lado el punto de encuentro. ¿Por qué? Porque B2 recorrería más distancia que B1 en ese mismo tiempo. ¿Se entiende esa idea? Bueno, así podríamos analizar, sucesivos problemas y pensar qué pasa. Digamos, estoy dándoles algunas nociones generales sobre qué nos podemos encontrar en los problemas. Esto que está acá, esta serie de puntos que yo he remarcado acá, podría considerarse como una receta. Una receta para hacer los problemas de encuentro. Si yo hago esta recetita, los pasos de esta receta, voy a poder resolver todos los problemas de encuentro. Primer paso de la receta, hacer un esquema gráfico del problema y definir el sistema de coordenadas. Eso ya lo veníamos trabajando así y ahora tenemos que tratar de mantener. O sea, tratar siempre, por más sonso que parezca, poner el sistema de coordenadas. Es decir, bueno, yo acá mi X acá vale 0 y acá mi Y vale 0. Parece sonso, pero no es tan sonso y nos ayuda mucho a la hora de plantear las cuentas. ¿Sí? Es siempre importante plantear el sistema de coordenadas. Después, identificar qué tipo de movimiento está involucrado. ¿Cuáles pueden ser? Dijimos, acá dijimos, puede ser MRU o puede ser MRV. ¿Por qué identifico qué tipo de movimiento? Bueno, porque para hacer el paso siguiente voy a tener que escribir las ecuaciones de posición en función de qué tipo de movimiento es. Y después plantear la condición de encuentro.
Este en realidad tendría que ser como un sub. ¿Cuál es la condición de encuentro? ¿Cuándo se encuentran los móviles? Cuando las posiciones son iguales. Cuando las posiciones son iguales, cuando la x1 de t es igual a la x2 de t, o sea, el otro móvil, el tiempo ese, ¿cuál es? Es el tiempo de encuentro. Entonces, esa particularmente es la condición de encuentro. Bueno, si nosotros evaluamos las ecuaciones de posición, para responder la distancia a la que se encuentran. O sea, agarro la x1 y evalúo la ecuación de la posición y digo, bueno, se encontraron a tal posición. Bien, vamos a verlo en un ejemplo, para que vean que la recetita funciona. Bueno, tenemos en este caso un conductor que viaja a una rapidez constante de 15 metros por segundo, pasa por un cruce escolar, cuyo límite de velocidad es 10 metros por segundo. Bueno, en ese preciso instante, un oficial de policía, en su motocicleta, que está parado en el cruce, arranca a perseguir al infractor, con una aceleración de 3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el oficial alcance el infractor? Bueno, una serie de preguntas. Bueno, pero en general, planteamos la recetita. Lo primero que decía la recetita, ¿qué era? Hacer un esquema del problema. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Un cruce escolar. Tenemos una moto con una aceleración constante y un móvil que viene moviéndose a 15 metros por segundo. ¿Qué tipo de... bien, ¿estamos con eso? ¿Cuál es nuestro sistema de coordenadas cero? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pongo? Y bueno, lo pongo acá en el cruce. ¿Están de acuerdo con esa idea? ¿Por qué lo pongo en el cruce? Porque es el instante donde inicia el movimiento. ¿Dónde lo puedo poner en cualquier lado esto? Sí, lo puedo poner en cualquier lado. Todas las cuentas que yo haga van a tener que estar referenciadas a ese sistema que esté en cualquier lado. O sea que si están en un lugar distinto de ahí, o no donde comienza el movimiento, o no donde comienza el análisis, me va a complicar las cuentas, seguramente. Esa es la desventaja que tiene ponerlo en otro lado. Bien. Lo otro que tenía que hacer era identificar los tipos de movimiento. Aceleración constante, ¿qué me indica? MRU. Aceleración constante, ¿qué me indica? MRV. Bien. Y velocidad constante, ¿qué me indica? Ahí sí, MRU. Ahí es Bien. MRV. Bueno. Entonces, identificar los movimientos. Muy bien. Listo, ya tenemos eso. Me borra. Después de identificar los movimientos, que venía, escribir las ecuaciones de posición. Entonces acá escribo la ecuación de posición de la moto, del policía, llamado con sub P por eso, y escribo la ecuación de posición de el auto, el móvil. ¿Sí? Bueno, la condición de encuentro, ¿cuál es? Que la X del policía sea igual a la X del auto. ¿En qué tiempo? En el tiempo de encuentro. ¿Se entiende esto que está planteado acá? Sí, profe. ¿Cómo desarrollo eso? Bueno, miren, reemplazo a esta por lo que le corresponde, que era todo esto, y reemplazo a esta por lo que responde, que era todo esto. Estas X0 no son iguales, ¿no? Esta con esta, en este caso son iguales, pero podrían no serlo. ¿Cuánto vale la posición inicial del policía? ¿Cuánto vale?
Cero. Cero. ¿Por qué vale 0? Porque dijimos que nuestra Porque está posición es parado en cero. X. Porque acá está nuestro X 0, 0. Bueno, entonces esta lo mismo, por eso vale 0. Entonces ahí me queda esto. Y ahora ya de esta ecuación puedo despejar el tiempo de encuentro. De acá despejo tiempo de encuentro. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Cómo lo despejo a tiempo de encuentro? Simplifico este con este, paso este 2 multiplicando acá y me traigo la aceleración dividida. Y ahí me queda el valor del tiempo de encuentro. ¿Pudieron seguir todo ese pasaje, todo ese desarrollo que estuve haciendo? Y ahí ya tenemos respondida la pregunta: ¿cuánto tiempo pasa antes de que el policía alcance al infractor? El caso B, a qué rapidez va el policía en ese instante, ¿cómo lo hacemos? Planteamos la ecuación de la del policía. La B del policía que es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Qué tiempo particularmente para calcular eso? El tiempo de encuentro. Y de ahí entonces saco esto. La B0 del policía, ¿cuál era? 0. Velocidad de 30 metros por segundo. ¿Qué distancia total habrá recorrido el vehículo hasta ahí? Voy acá, ¿y qué tengo que hacer ahora? Evaluarlo a esto en tiempo de encuentro. La posición inicial 0, esto me da 15 metros por segundo, por 10 segundos. ¿Qué otra cosa podría haber hecho para darme cuenta que hubiera estado haciendo bien esto? Bueno, podría haber evaluado esta, me tendría que haber dado lo mismo. Fíjense, ¿cómo me hubiera quedado esta? Esta me hubiera quedado 0. Esta me hubiera quedado 1/2 de 3. Esto me da 10 al cuadrado, me da 100. 3 dividido me da 3 dividido 2, 1,5 por 100. Acá me puse un 0 de más, ¿no? Tuve un genio. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno. En general, entonces, esa sería la mecánica para operar estos problemas. Borro esto para que no me quede todo esto rayado, porque aparte que está hecho acá atrás. Todas las cuentas que estuve haciendo. Si yo tuviera que mirar en una gráfica de posición en función del tiempo donde se encuentran, obtendría este gráfico. Este gráfico, recuerden que correspondía a un movimiento de qué tipo. Movimiento rectilíneo uniforme, que la x de t es una función que es b por t, más x0, pero en este caso x0 es 0. ¿Sí? Acá estaría la x0. Y fíjense que si yo hiciera la pendiente de esta recta, la pendiente de esa recta en todos los puntos me daría ¿qué parámetro del movimiento? La velocidad. La velocidad es la pendiente. ¿Está bien? Eso es como un repaso.
Bueno, y ver ese gráfico. Ahora tenemos otro ejemplo. ¿Se animan a hacerlo este ustedes? Dale, profe. A ver, ¿cómo les va? Tomamos 10 minutos para hacer el planteo y después alguien que yo pida me comparte qué estuvieron haciendo. ¿Cómo vienen con eso? ¿Va saliendo? Lo estoy haciendo, profe. Bueno, díganme ustedes más o menos cuando lo tengan más o menos avanzado para que lo vean. ¿Puede dejar el enunciado, profe? ¿Están de acuerdo con eso? Faltaría poner las velocidades Sí, y profe. las velocidades. Sí, profe. Yo en este caso particular elijo mi sistema, mi cero acá, en el corredor 1.
¿Sí? Bueno, entonces yo elijo mi 0 acá. ¿Podría haberlo elegido acá al medio? Podría. ¿Podría haberlo elegido acá? Podría. Todo es posible, pero bueno, en este caso elijo yo ese. Generalmente elegir en ese lugar me anula una de las incógnitas. En ese lugar no. Generalmente elegir en el lugar donde hay uno de las variables involucradas de posición en 0 en el instante inicial, me ayuda a plantear unas ecuaciones un poco más cortas. Generalmente pasa eso. A veces pueden no ser así también. Y bueno. Bueno, hasta ahí estamos. Las ecuaciones de posición del 1 y la ecuación de posición del 2. Son los dos MR1, ¿cierto? Este MRU y este MRU. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Sí, sí. profe. Condición de encuentro. ¿Hasta acá habían podido llegar? Sí. Y bueno, de acá, ¿qué tengo que hacer? Despejar T. ¿Cómo despejo T? Me paso a T, a este lo llevo sumando del otro lado. Entonces eso me quedaría 4,5 metros sobre segundo más T más 3,5 metros sobre segundo T igual a 100 metros. Después de acá, ¿qué puedo hacer? Sacar factor común T. Me queda esto. Y de ahí paso todo esto dividiendo. Y me queda 12,5 el resultado. ¿Por qué era que se le estaba complicando tanto? ¿Era ese pasaje algebraico? Sí, ahí se me bugueó el cerebro porque yo dije, pero ¿cómo hago el pasaje si se me van a cancelar las T? No, era que no estaba haciendo bien el pasaje. Recuerden, a ver, vamos a un consejo matemático. Esto, fíjense, el planteo físico termina acá. Después esto, la solución del problema ya es matemática, ¿no? Esto es matemática. Bien. Sobre la matemática de esto y sobre los despejes. Voy a ir para atrás. Así me queda espacio. Una cosa que puede funcionar, voy a poner solamente los números para poder explicárselos bien. Una cosa que puede funcionar, por lo menos a mí cuando yo estaba ahí de aquel lado, me aclaró bastante las cosas y me ayudó mucho, es esto. Esto sería nuestra ecuación que nosotros tenemos que despejar, de donde tenemos que despejar T, ¿no es cierto? Bueno, lo que yo tendría que hacer para poder resolver esto, o la idea, sería, lo que hago de un lado, lo hago del otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Tener T todo del mismo lado. O sea, anular T de un lado. Como acá ya tengo T y tengo solamente T, quisiera tener este 3,5 T acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago para que este 3,5 T quede acá? Bueno, lo que tengo que hacer es la misma operación de los dos lados. ¿Cómo lo anula de acá el 3,5? Sumando más 3,5 por T. Sumando 3,5. Y acá, si acá sumé, para mantener el equilibrio en la ecuación, tendría que haber puesto menos 3,5. ¿Estoy diciendo bien?
No No tendría que tendría que ser ser más. más. Tendría que ser más para que quede igual. Perdón. Lo que estoy diciendo es, si acá sumo, acá lo que tengo que hacer es mantener el equilibrio. Entonces, si acá sumé, sumo de este lado. Si de este lado resto, de este lado resto. Si hago la misma operación. Entonces, repaso de vuelta. Lo que pienso es, ¿cómo hago para anular este 3,5t? Le sumo 3,5t. Si sumo 3,5 de este lado, sumo 3,5 de este lado. Eso puede llegar por más que obviamente que resulte engorroso hacer todas las cosas y demás, entonces esto simplifica con esto, y acá me queda entonces... Sí, bueno, acá ya es factor común, porque están los dos términos con... Ahora fíjense, pensando lo mismo, ¿cómo hago para eliminar todo lo que está entre paréntesis? De este lado. Divido. Divido. Como divido de este lado, divido de este lado. Entonces esto se anula y me queda que t igual a 100 sobre... ¿Se entiende? Obviamente que con las unidades, por lo menos acá al final. Esto era metro y esto era metro sobre segundo. No sé si les puede llegar a servir. Les recomiendo, si estamos muy, por lo que estoy viendo, que están muy complicados, que un despeje bastante sencillo les cuesta, al menos un par de veces, en los primeros intentos, háganlo a todo este desarrollo para adquirir entrenamiento, y después sí piensan, bueno, está sumando de este lado, pasa restando. Digamos, pero para no equivocarse, y que esa regla no le resulte extraña, porque, por ejemplo, no saber cómo eliminarlo es producto de que no tienen claro cuáles son las operaciones que hay que hacer. Entonces, la recomendación es hacerlo desde la base, desde cero, por lo menos un par de veces. Después de ahí ya vamos adquiriendo entrenamiento y ya nos va saliendo un poco más fluido. Por lo menos a mí me ayudó bastante a hacerlo así. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, ¿y dónde se encuentran? Es agarrar a una de estas dos y evaluarla en el tiempo de encuentro. Que es lo que hice acá abajo. Esto significa que se encuentran a 56,25 metros del... Para que todo esté bien. ¿Están de acuerdo con esa idea? Bueno, O sea, hay que del lado fijar... de B2, ¿no? Si basamos Acá, el o sea, punto los medio, se 56, encuentra del lado de B2. recuerden, a ver, que se me perdió el... Acá. Recuerden lo que habíamos dicho, si B1 era igual a B2, se encontraban en ¿dónde? En la mitad, o sea, 50. Claro. Como este corre más rápido que este, viene para este lado, 56 metros. ¿Les parece bien? Sí, profe, por lo menos lógico. Bueno, ok. ¿Qué pasa con el tema caída libre, tiro vertical? Fíjense lo que está pasando en
en esta foto tiene una pelota de básquet que se deja caer y se le van sacando fotos en intervalos regulares de tiempo. Por ejemplo, cada un segundo. Fíjense, a ver bueno, después podríamos saber cada cuántos segundos se sacó acá. Pero fíjense que la pelota en intervalos regulares de tiempo va recorriendo distancias cada vez mayores. O sea que acá tenemos un movimiento de tipo MRV, cuya aceleración es constante y es la gravedad, ¿sí? La aceleración ahora, cuando estamos mirando un tiro vertical o una caída libre, se convierte en la gravedad G, que ¿qué valor adquiere G? G 10 vale, metros por segundo al cuadrado, generalmente. bueno, puede ser 9,81 metros sobre segundo cuadrado, lo podemos llevar a 10 metros sobre segundo cuadrado para para hacer un poco lo más fácil los cálculos y no renegar tanto. Pero bueno, eso va a estar indicado en cada enunciado en todo caso. Entonces, si A se convierte en menos G, y recordamos siempre que es negativo, porque si yo pongo mi sistema de coordenadas acá, el vector G va a ser un vector que va a estar siempre apuntando hacia el piso, por lo tanto va a estar siempre en mi y negativo, o sea que esto va a ser negativo. Si yo reemplazo eso en las ecuaciones que ya conocíamos, y lo reemplazo por X lo reemplazo por Y, y a G lo reemplazo por A, obtengo las ecuaciones de lo que sería la caída libre o el tiro vertical. Para cualquiera de los dos casos funciona igual. Siempre pongo el valor menos ahí porque la gravedad siempre está negativa. Bien, entonces en función de eso, vamos a ver un ejemplo. A ver, déjenme ver este porque este es muy complicado. A ver si hay uno más sencillo. Vamos con este. Dice, desde el costado de un puente de 25 metros de altura se lanza hacia arriba verticalmente una pelota que permanece 5 segundos en el aire antes de impactar contra el agua. Determine la velocidad inicial de la bola y la velocidad de impacto. De nuevo, o no de nuevo, les digo este detalle. En un tiro vertical o en una caída libre, la velocidad final nunca va a ser cero. Nunca va a ser cero, porque si consideramos velocidad final cero, estaríamos considerando cuando la pelotita ya está impactada en el piso y ya no podemos analizar nada. O sea que es el instante antes de que toque con el suelo, ¿sí? O sea, el instante antes que toque la pelota. Bueno, de nuevo, la recomendación es hacer un esquema gráfico. Un esquema gráfico donde yo identifique las variables, ¿sí? Y el problema. Eso es lo que va a ser el movimiento, ¿no? Bien. Vamos a tener la gravedad apuntando 10 metros sobre segundo cuadrado hacia abajo. Vamos a poner nuestro sistema de referencia en el piso. Podría ponerlo acá arriba, podría ponerlo acá donde está el puente, podría, sin problema. Yo en este caso elegí ponerlo en el piso. En todo caso, ustedes como ejercicio podrían después resolverlo planteándolo con el sistema de referencia puesto acá y ver qué les da. Tengo la velocidad inicial que es hacia arriba, que no la conozco. Tengo la altura inicial, que es la del puente. Tengo el tiempo que tarda en caer, que son 5 segundos.
la velocidad final que no la conozco y la I final que no la conozco, ¿sí? Siempre, generalmente, la recomendación es empezar a resolver desde la ecuación de posición. ¿Cuál es la ecuación de posición? Esa. Y revisar en esa ecuación de posición cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. La I, ¿la conozco? ¿Cuál sería en este caso? I inicial y final. Para este tiempo. Sí la conozco. ¿Cuánto vale? La I final vale 0. ¿La I inicial la conozco? Sí la conozco. Es 25 metros, la altura del puente. ¿La velocidad inicial en I la conozco? No la conozco. Acá está mi incógnita. La velocidad inicial en I no la conozco. ¿Conozco el tiempo? Sí, lo conozco. ¿Conozco G? Sí lo conozco. ¿Conozco el tiempo? Sí lo conozco. Entonces acá tengo una ecuación y ¿cuánta incógnita? Una sola. Una sola. Una sola. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? Despejar esta. Podemos hacerlo con todos los pasitos tal cual le dije recién. Fíjense. ¿Cómo haría? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que eliminar. De un lado me quedaría ahí. Vamos a ponerle valores ya, ¿quieren? Esto me quedaría 0 igual. Y 0 que es 25. No voy a poner unidades para trabajar más cómodo con la pizarra. Más Bx, que es la que no conozco, por tiempo que vale 5, menos, ¿cuánto vale esto? 5. Y esto vale 10 dividido 2, 5. Y esto vale 25. 5 por 5, 25, dividido 5, ¿cuánto da? 5, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué puedo hacer? Ya puedo directamente decir 0 igual a 20 más Bx5. Más 5Bx, o por 5. Y de ahí, bueno, fíjense, ¿qué tengo que hacer? Restar 20 acá. Resto los 20. Y me queda entonces que acá menos 5. ¿Está bien esto? Sí, no, ahí me parece que es 10 dividido 2, 5. Sería 5 por 25. 5 por 25. Sí, 5 por 25. ¿Cuánto es 5 por 25? 125. 125. Entonces acá cambia toda la bocha, porque esto me queda 0 igual a Bx por 5 menos 100, ¿no? Y ahora tengo que sumar 100 de los dos lados. Sumo 100 acá y sumo 100 acá. Entonces me queda 100 igual a Bx por 5. Esto se va con esto. Y me queda que Bx es igual a 25. A 20, perdón. Fíjense que acá era metros por segundo cuadrado, que era la gravedad, multiplicado por segundo cuadrado, se va esto con esto, y me quedan metros, que se restan con los metros, y acá me queda, este son segundos, los 5 son segundos, o sea que me queda metro y 10 segundos. Y es correcta la consistencia de dimensión. ¿Se entiende la idea esa? Sí, profe.
¿Cómo sacarían la BF? ¿Cuál, profe? Disculpe. ¿Cómo sería la BF? A ver, piensen un poco cómo calcularían la BF. Con la otra fórmula, profe, ¿no? No me acuerdo cómo era, pero con la otra fórmula. Bueno, a ver. Profe, podemos calcularlo con la fórmula de la aceleración, ¿no? Reemplazando gravedad por aceleración, que quedaría velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Bueno, no es la de la aceleración, es la de velocidad. Que ahí podemos despejar la aceleración. Hacemos la de la velocidad. Fíjense que la velocidad nos da negativa. ¿Les parece correcto eso? Y puede ser porque en realidad sube, pero baja por la misma gravedad. Para volver al eje, tipo, tiene que ir negativo, no puede ir positivamente. O sea, al punto cero del eje, ¿no? No, yo creo que la velocidad no puede ser negativa. Es como el tiempo, es un parámetro. Yo creo que no puede ser negativa, ¿no? La velocidad, ¿qué tipo de magnitud es? Magnitud vectorial. Magnitud vectorial, ¿por qué se caracteriza? Por tener una dirección, un sentido. Bueno, ¿cómo podemos, en este caso que nosotros tenemos un sistema Y y X, la dirección se la damos generalmente con un ángulo, ¿sí? El ángulo, como es hacia arriba o hacia abajo, se lo podemos dar con el signo. Entonces, sí es correcto que la velocidad sea negativa, y sí es correcto, y no debería ser de otra forma, ya que la velocidad en este punto estaría apuntando hacia abajo. Si no pongo el negativo, no estaría caracterizando completamente el vector velocidad, ¿sí? Así que hay que prestar atención con eso. Bueno, ¿se entendió más o menos la idea? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿qué más tengo? Bueno, acá tienen una serie de ejercicios y ya completamos. Esto sería importante que ustedes lo hagan para la clase que viene, como para ver cómo les está yendo con estos temas.
Y ya con eso completaríamos el tema de, bueno, lo que teníamos para hoy. Ya después entramos a cinemática 2D, que eso sería lo que tendríamos que ver para después cuando ya lo vean en el teórico. Bueno, entonces, con eso cerramos este tema. Respecto al laboratorio me dijeron que no tienen ninguna duda, y yo les recuerdo que el lunes que viene posiblemente no esté, así que si no estoy, les estaré dejando alguna tarea o alguna información para que ustedes puedan avanzar. En todo caso, podrá llegar a venir el profe. No, el profe también va a estar ocupado con el final, en ese horario, así que va a estar complicado. En general veremos cómo le hacemos llegar algo de material, ¿sí? Lunes sería lunes 17. Así que bueno, por mi parte, eso sería todo lo que tengo para hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, si no ya los libero. No, profe, por mi parte ninguna. Bueno, Ninguna duda, profe. quédense entonces, aprovechen este rato hasta las 6, que sería el horario que tenemos clase habitualmente, para hacerse unos ejercicios más de eso que les dejé, así tratan de cerrar las ideas que estuvimos planteando hoy. ¿Sí? Vamos avanzando, y el viernes espero que me manden el laboratorio. Dale. Bueno,